bueno, agradecerte la invitación. ¿Necesita el micro? ¿Quiere? Bueno, no sé. ¿Cómo funciona? Yo por creo que que no porque interfiera tengo la mucho voz- los la voz murmullos y demás. ¿Qué? Para que no interfiera mucho los Si no murmullos. me oyen, me lo pongo. ¿Vale? Hola, buenos días. Pues mira, yo voy a hablaros de Mosimoa, que es el contaminante de moda actualmente. La vamos a distribuir la presentación en 4 partes. Primero, la primera parte vamos a hablar de qué son los Mosimoa. La segunda parte, cuáles son las principales fuentes de contaminación de Mosimoa. La tercera parte, que igual es la que más visual y la que os más va a interesar, que es un cuadro donde vamos a ver por categoría de aceite virgen extra, virgen, lampante, refinado y aceite de oliva. Los valores medios obtenidos de la campaña 24-25 son de esta campaña y que nos dan un poquito más de esperanza, y el final será el tema de la legislación que tenemos actualmente. Pues como os he dicho, la primera parte son qué son los Mosimoa. Vamos a ir muy rápido porque son conceptos más técnicos, pero que tengáis un poco saber del origen de estos, ¿no? Pues los Mosimoa son hidrocarburos derivados de aceites minerales y se dividen en MOS, que son hidrocarburos saturados de aceites minerales, y MOA, hidrocarburos aromáticos de aceites minerales. Ambos son compuestos no deseados en los alimentos por su riesgo para la salud humana. Y es importante indicar que hay una parte de origen natural y una parte de origen natural y una parte de origen exógeno, y es más sobre la parte de origen exógeno donde podemos actuar para intentar minimizar el valor final de este contaminante. Y es importante que todo el sector se involucre en esto, porque tenemos que, para mitigar la presencia en nuestro producto final, que es el aceite, tiene que haber un plan global que cubra desde campo hasta el pasado. Las características más importantes de los Mosimoa son su baja liposolubilidad y su alta genotoxicidad. La baja liposolubilidad lo que nos indica es que estos compuestos, durante el proceso de obtención del aceite, tienen tendencia a quedarse en la parte hidrosoluble. ¿Qué nos comporta esto? Pues que tenemos valores más bajos de Mosimoa en el virgen extra y en el virgen, y valores más altos a medida que vamos obteniendo el proceso. Los valores del lampante son más altos, los valores del repaso son mucho más altos, y acaban en el proceso de extracción del propio orujo, que ya lo arrastra todo, en valores muchísimo más altos en el aceite de orujo. Y la genotoxicidad. Se ha demostrado que la genotoxicidad, por estudios, es que no podemos aún tirar más adelante, es activa a partir de 3 anillos aromáticos. El problema que tenemos actualmente es que los métodos de detección de los Mosimoa, cuando ustedes envían un aceite a analizar Mosimoa, se le da un resultado en un informe de MOS totales y MOA totales, pero no se le dice en qué posición están, si están en un anillo aromático, en 2 anillos aromáticos o en 3 anillos aromáticos. Los últimos estudios, como digo, están indicando que serían tóxicos a partir de 3 anillos aromáticos. Si estos estudios confluyen con lo que se piensa, sería una posible salida para el aceite de orujo, que es el aceite sin duda más afectado. ¿Dónde están? Esta parte la vamos a pasar más rápido porque luego vamos a centrarnos un poquito más. Como he dicho, hay una parte natural que esta nos deja poco margen de actuación, y sí que hay una parte exógena que es la que se puede actuar más. Hay una parte endógena que, como dice aquí, es propia y procede del propio olivo y de la aceituna. Esta parte es natural, o sea, no podemos, el propio campo tiene una parte de hidrocarburos en el propio ambiente, y este tendría que ser nuestro valor al que tendríamos que llevar en los aceites, lo que ya no se puede bajar, ¿vale? Después, cuando veremos el resultado, veremos valores muy bajos de Mosimoa, que pensamos que es el valor mínimo que proviene de la parte endógena. Ya no existe un MOS 0 y un MOA 0, esto es imposible, porque el propio ambiente tiene derivados de los hidrocarburos. Es aquí, en la parte exógena, donde tenemos más margen de maniobra. Es más margen de maniobra porque es importante indicar que el riesgo de contaminación endógena es casual. Es casual. Esta contaminación casual, ¿qué quiere decir? Que es fortuita. Y al ser fortuita es donde nuestro plan de mitigación de buenas prácticas
Eso es problema del tinte. Perdón, pues el problema de las conexiones de internet. Vale, pues esta parte exógena es para mitigar este aporte de la parte exógena que sería fortuito. Bueno, pues ya no toco yo. No, Se le quita el sonido directamente. exactamente, quita el sonido. 16. Perdón. Paso a la batería. ¿Soy yo o tú? A mí no me da. Es que estaba la hoja entera. La anterior, esta. La parte exógena es donde debemos incidir en extremar nuestro control en todo el paso de la cadena de producción. Es importante, por eso he dicho, involucrar a todo el sector, porque desde los tratamientos de campo en productos fitosanitarios nos tenemos que asegurar que estos productos fitosanitarios sean libres de parafinas, porque las parafinas son derivados de hidrocarburos. Y extremar todos los controles en toda la cadena de producción, desde recolección, transporte, descarga, almacenamiento y envasado, intentando que en ninguno de estos puntos de la cadena haya un vertido de un aceite mineral que nos haría subir exponencialmente el valor. Esto es lo que os he comentado, los valores que estamos obteniendo en la campaña 24-25, estos son valores reales de esta campaña, ¿vale? Es importante indicar, hacer un pequeño inciso inicial, que como podéis ver en las muestras analizadas, la mayor parte de análisis que estamos realizando son en aceites vírgenes extra. Yo englobaría un poco lo que es virgen extra y virgen, porque realmente cuando enviáis una muestra, aunque sea virgen, la identificáis como virgen extra, o sea que al final los valores de virgen y virgen extra se pueden sumar. Llevamos unos 3.000 análisis en la categoría virgen extra, y es importante indicar que este cuadro solo representa el 95% de las muestras analizadas. Como indica abajo, no se ha considerado el otro 5%, porque el otro 5% sí que son contaminaciones muy claras, ¿vale? Entonces, si nosotros poníamos en este cuadro este 5% de muestras para pasar al 100% de las muestras, las medias se nos disparaban. ¿Por qué? Porque cuando hay una contaminación por aceite mineral, actualmente todos sabéis que se habla de 15 mos, 2 MOA. Pues cuando hay una contaminación de aceite mineral, ayer mismo tuvimos una muestra con 900 mos, 68 MOA. ¿Vale? O sea, estos son valores, y por eso es muy importante que os involucréis todos. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando vosotros detectáis en algún punto en la cadena un vertido de un aceite mineral, de un aceite de lubricación, de un latiguillo que te ha fugado, esas aceitunas se deben separar y nunca se tienen que mezclar, porque parece que sea poco, pero es que nosotros hemos participado, que ahora ya no estamos, porque es que nos colapsaban los equipos de una forma impresionante, porque todo lo que está involucrado en la cadena está intentando buscar productos libres de MOS y MOA, pero es que los aceites minerales de vuestras máquinas tienen 30.000. Entonces, por muy poco que caiga, produce lo que pasa ayer, porque este año la verdad que yo creo que todo el sector se está poniendo mucho las pilas, porque el año pasado hubo aceites de premio que estaban muy mal de MOS y MOA, pero muy mal. Este año estos aceites no se están viendo, pero sí que se están viendo contaminaciones puntuales, que son este 5% de muestras que no están aquí y sobre la que tenemos mucho margen de mejora, porque luego lo trataremos, pero es que ahora mismo no hay un método para poder eliminar estos MOS y MOA. O sea, el aceite que está mal, a ver dónde lo destinamos. Pero sí que no quiero ser tan pesimista porque hay margen de esperanza, ¿vale? También quiero hacer un pequeño inciso, como podéis ver, pone en el valor medio, pone UNE 16.995 y ISO 20.122. ¿Por qué? Porque en noviembre, hasta noviembre del 2024, la normativa que había era de alimentos. Y era la única, era la UNE 16.995. A partir de noviembre salió la ISO 20.122, que es específica de aceites y grasas.
para ir rápido en conceptos de laboratorio. Esta etapa de este método analítico de aceites y grasas lleva una etapa específica que es la saponificación. Eso es muy importante trabajar con laboratorios que trabajan con este último método, porque, como podéis ver, esta etapa de saponificación lo que ayuda es a tener mucho mejor interpretación del cromatograma resultados. Entonces, tú puedes concentrar mejor tu valor y asegurar mejor el valor final. Y hemos pasado hasta noviembre del año pasado, noviembre del 24, que ya es campaña 24-25, a un valor medio de MOS de 16,5 a 9,92. Pero, o sea, eso nos da esperanza, porque los MOA, hemos pasado en el valor medio de 2,81 a 1,78. ¿Eso qué querría decir? Que ahora mismo nuestra media está en 9,92 MOS y 1,78 MOS, que cumpliría la posible normativa. El problema está que ya quitando el 5% de estas muestras, que son valores aberrantes, tenemos máximos de 64 en MOS y máximos de 11,6 de MOA, y es donde sobre estos aceites tenemos que trabajar para conseguir llegar a los valores que nos va a marcar la próxima entrada de la normativa. Como os he dicho antes, el virgen y el virgen extra lo podemos juntar, ¿vale? Como podéis ver, en el aceite lampante los valores son más altos, tenemos una media, ya hablo con el nuevo método, ¿vale? Para que sepamos, tenemos una media de 15,34 en MOS y 3,79 en MOA. Y sí que quería hacer un inciso en el oliva refinado, porque tendrían que ser de este orden, pero es que solo hemos hecho 102 análisis actualmente en esta campaña, y además son de un cliente muy concreto que trabaja una categoría aceite de oliva refinado premium, que prácticamente es un virgen extra refinado, por tanto no es representativo de los valores que hay en el sector. Los valores que hay en el sector los podéis deducir de la categoría oliva, como donde pone oliva es el famoso suave e intenso, que es 80-85% de oliva refinado más un 15, 20 o 30% de virgen extra, por tanto tendrían que ser incluso valores más bajos que los del oliva refinado. Y la media del aceite de oliva es 16,29 y 2,42. O sea, que es lo que hemos dicho, que la parte hidrosoluble va arrastrando. Luego hablaremos del aceite de lujo, que este ya no es ni 16 ni 20. La conclusión de este cuadro es que la calidad, un aceite de más calidad no tiene por qué tener más ni menos valores de MOS. Son conceptos totalmente independientes. Calidad y MOS no tienen una relación. Y, como hemos dicho, esto nos confirma que la contaminación es casual y no causal, porque el valor mínimo que hemos tenido de MOS es 1,2 y 0,3 de MOA. Eso sería, ¿veis cómo no es cero? Eso sería lo mínimo que tiene la parte endógena del aceite. A ese valor tendría que ser nuestro objetivo. O sea, este aceite que tiene 1,2 y 0,3, que lo ha hecho perfecto. O sea, en toda la cadena no ha tenido un aporte. O sea, por tanto, se puede llegar a valores muy bajos. Es más, tenemos varios clientes que han tenido unos valores de MOS y MOA impresionantes. O sea, cuando ves eso, ves que se puede llegar. Los factores o las condiciones de sus instalaciones pues lo permiten. Son grandes campos, son instalaciones maravillosas, con tractores que no se dedican a nada más, que no recogen nada más, que llevan un mantenimiento perfecto, que los propios aceites de toda la instalación son libres de MOS y MOA, que ya existen, pero son mucho más caros. Y todo esto, la conclusión es que solo un control durante todo el proceso nos puede garantizar que nuestro producto final va a cumplir con los estándares que nos van a pedir. Porque al final hay un punto de legislación. La legislación actual es la que hay. Pero si la distribución, que es la que marca la ruta a seguir, nos exige unos valores, estos valores lo exige la distribución, por tanto, el envasador tiene que cumplir los valores de la distribución, y los envasadores, que al final son los que compran al campo, tienen que pedir esos mismos valores. Vale, llegamos al aceite de orujo de oliva. El aceite de orujo de oliva, por lo que os he dicho del tema de la liposolubilidad, es el aceite más afectado. Este aceite
está alrededor, su correlación es de 20-40 veces respecto al aceite virgen extra o virgen del que proviene. Eso quiere decir que un aceite virgen o virgen extra con un valor de 10 mos y 2 MOA tiene de 200 a 400 mos y de 40 a 80 MOA, porque se va concentrando, se concentra y el propio proceso de extracción por disolventes y alta temperatura arrastra todos los valores. La pregunta del millón, ¿qué hacemos con estos aceites? Como he dicho antes, que el que surgió ayer, de 900 mos y 60 MOA. Pues actualmente no hay solución. Hay muchos proyectos de a ver cómo se pueden bajar estos valores. Igual que salió la crisis del benzopireno, sabéis que con un carbón se podía bajar, pero es que esta es una molécula mucho más compleja. Yo no pienso ni que con carbones ni con tierras de coloración se va a bajar. Lo único que están haciendo muchos estudios en refinación a alta temperatura y alto vacío, pero aquí hay un peligro, la descomposición de compuestos orgánicos, que nos puede dar problemas como pasó con la crisis de la colza. Pero de momento no hay nada, o sea, lo único que podemos hacer es intentar que nuestro producto final, por unas buenas praxis, consigamos un valor que entre en lo que vamos ahora, en la legislación. La legislación actual que hay, solo hay una recomendación, que es recomendación de la Unión Europea de control de MOA 2. En MOS no hay nada. Esto es ahora. Ha habido mucho trabajo, pero mucho trabajo de las asociaciones, tanto de ANIRAC, de Asoliva, de COAC, sobre todo de los orujeros, para conseguir que la Unión Europea entrara en que hay muchísimos aceites que estos valores no lo cumplen, y incluso en valores del año pasado que había aceites de premio que es que no lo cumplían, porque como más tradicional es la modulación, más riesgo de contaminación tiene. Y se ha conseguido que la legislación entre en el 2027 con el aceite de oliva MOA 4 y en el 2028 en el orujo MOA 10. El MOS de momento va a quedar en recomendación, porque los estudios confirman que la genotoxicidad se concentra más en el MOA que en el MOS. Todo esto, ¿qué nos dice? Que podemos cumplir, como os he enseñado, MOA 4, pero podemos cumplir la media de los valores. Hay valores extremos de 60, hay valores de 20, entonces con un buen control lo podemos conseguir, pero hay que trabajar y involucrar a todos los sectores de la producción. Y después de todo esto, al final, como os digo, ahora mismo solo hay una legislación que nos indica controlar MOA 2, pero si la distribución, y sobre todo la alemana, marca unos límites de MOS y de MOA, ahora mismo nosotros en ILAB estamos haciendo el control de la distribución, prácticamente toda la distribución, y los dos alemanes, que son Lidl y Aldi, tienen ahora mismo unas fichas técnicas que ya hemos tenido reuniones con ellos, es decir, no podéis pedir estos valores, no os los van a cumplir. O sea, no quieren ni 15, no os digo ni el valor que quieren, porque no quieren ni 15 MOAs ni 2 MOA, quieren muchísimo menos. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, porque es que no entran en razón, dicen que son directrices que les vienen de Alemania. O sea, que aunque entre una legislación de MOA, que es lo que os involucramos nosotros, en el aceite de oliva de 4, hay que intentar conseguir que nuestro aceite, el aceite que obtengáis, tenga la parte endógena, que esta no la podéis bajar, y lo mínimo de la parte exógena, que es el aporte que vamos haciendo por contaminaciones fortuitas. Y eso es un día a día y es estar muy pendiente, y cualquier tipo de contaminación apartarlo, porque es que parece que sean pocas aceitunas, pero que esas pocas aceitunas repercuten luego en un valor impresionante de valor final de producto. Y nada más. Una de las cosas también que has comentado de la presión que puede tener la distribución alemana, pero también yo recojo muchas veces, no son las quejas, ¿no? Muchas veces pues, se comentan cosas con frustración, y es que muchas veces la analítica en determinados laboratorios no es admitida para Alemania. Entonces, evidentemente, no se puede enviar a cualquier laboratorio porque nos haga un análisis de MOS y MOA
qué valor tiene el intentar acreditarse y el valor de la analítica que se puede hacer, por ejemplo, en el laboratorio INLAB. Yo es más, con los datos, o sea que al final los datos es lo que dan valor a una cosa, es importante que el laboratorio que elijáis realice el análisis con el método de aceites y grasas, ¿vale? Porque hay un periodo de transición desde la norma anterior, que es la 16.995, que era para alimentos, a la actual, que es la 20.122 de aceites y grasas. Y como habéis visto, sí que hay una clara disminución, y es en el método analítico, que muchas veces se habla de las diferencias de laboratorios, y muchas se deben aquí. Primero, el laboratorio tiene que ser con el método de aceites y grasas, porque te ayuda a acotar más tu cromatograma de resultados y saber mejor cómo definir un valor. Y el segundo, el tema de la acreditación es vital. Nosotros nos hemos acreditado la semana pasada ya con el nuevo método. Yo pienso que somos, creo, que somos el primer laboratorio a nivel nacional que va a tener la acreditación, lo que tarde en la resolución del expediente, que eso ya no depende de nosotros, en la resolución del expediente, y seremos, creo, que el primer laboratorio a nivel nacional que nos hemos acreditado en la normativa de aceites y grasas. Y luego, pues es que esto surge... ¿De dónde sacaron los Mosimoa? El Mosimoa se lo inventó un laboratorio alemán. Entonces, son ellos los que ya se han ocupado de venderlo a la distribución, sobre todo a Lidl y Aldi, y Lidl y Aldi han sido los que por cadena han ido distribuyendo, porque si lo tiene Lidl lo tiene que tener Mercadona, si lo tiene Aldi lo tiene que tener, etcétera. Entonces, es muy importante que el laboratorio que elijáis sea acreditado, porque por eso una acreditación te da una fiabilidad de resultados, y sobre todo que sea específico en la normativa de aceites y grasas. Por ampliar, por ampliar un poco más la información de Raquel, actualmente con el laboratorio de referencia, es un laboratorio danés en tema de MOS al que acude la Unión Europea para recibir consejos y poner estos límites y tal. Nosotros actualmente somos el único laboratorio español que está colaborando con esos laboratorios de referencia. Hay 19 laboratorios, hay 7 alemanes, me parece, algunos italianos, pocos, algunos franceses, y como laboratorio de referencia español estamos nosotros solamente. Y también aportar que el estudio que aportó la ESAN a Europa para intentar bajar los índices que quiere marcar Europa ha sido con los estudios nuestros del año 22, 23, 23, 24. La ESA se ha fiado muchísimo del laboratorio INDAP y ha considerado que eran unos datos correctos para proponerlos a la Unión Europea. Por tanto, no es baladí el laboratorio, no es un boletín de análisis que tú puedas meter y como antiguamente se hacía, manda los parámetros de calidad, cumplimos, no, ahora... Y además está influyendo en el precio, es decir, libre de MOS y MOAS te pago más que si no está libre de MOS y MOAS. Ya hay dos precios en vez. Sí, bueno, ahí ya en el mercado ya, sabéis, el presidente no lo sé, Sí, lo sé. se está pagando por los aceites libres de MOS y MOAS. Es que Italia compra todo ya libre, no libre, o sea, 15 MOS y 2 MOS. Por tanto, es algo serio que tenemos, y como está comentando, la parte exógena, que es la que corresponde a la almazara, tenemos muchísimos puntos de posibles contaminaciones. Incluso en el cultivo ecológico hay parafinas, productos permitidos en cultivo ecológico, que darían positivos de MOS. No de MOA, pero sí de MOS. Y en el tema de lubricación en exceso en la almazara, pues va a ser perjudicial porque vamos a pasarlo. Yo insisto muchas veces en la almazara, aquella batidora que se vea que está saliendo aceite por ese lateral, que hay un chanquito, si está saliendo aceite está entrando el lubricante porque se ha roto el rodete. Entonces es un punto muy complicado, y lubricar, que siempre se lubricaba, le daba 2 o 3 bombazos y otro más extra. Pues todo ese más extra al final puede provocar que entre dentro del Y parece poco, decante. pero es que 30.000 es mucho. Preguntas, dudas que tengáis. Y una cosa que me he dejado, que es importante, es que parece que estos límites han sido fáciles. Estos límites para nada han sido fáciles, porque la Unión Europea se rige por la ESAN, ¿vale? La ESAN es la entidad del Ministerio de Sanidad en Europa. La ESAN, yo pensaba que nunca aceptaría que es un contaminante, una bajada progresiva de límites y empezar con 4. O sea, y esto se ha conseguido a la gran cantidad de valores que se facilitaron diciendo, mirad lo que hay, es que mirad lo que hay, si ponéis 2
os vais a cargar un montón de aceites, incluso aceites de calidad espectacular. Había una pregunta. Yo me refería en el lavado del aceite, de la aceituna, ahí se extenderá mucho más el mosimoa, ¿no? El lavado de la aceituna es un punto que hay estudios ahora mismo para ver cuál, igual que el tiempo de batido en batidora, para ver cómo influye, por lo que os he dicho, por la propia hidrosolubilidad, o sea, que tú tienes que arrastrar, tenemos que intentar que se arrastre lo mínimo posible. Lo que pasa es que por otro lado es importante lavar porque mucha contaminación ambiental de la propia aceituna se va. O sea, hay que ver cómo se lava para conseguir un punto perfecto en este control. El problema radica en que no hay un punto donde tú puedas decir aquí lo atajo. Es decir, el hecho de que se prenda fuego al forraje que esté lindando al olivo, que esté pegando a la carretera, el hecho que el polverío de alguna fábrica que precipite el humo, el que tenga buggies para recogerlo, el que se rompa un manguito y el agricultor se calle y se mezcle, que llegue a las almazaras no tengan muy bien lubricado todo. Prestad atención solamente en las que tengáis almazaras, el sinfín que transporta aceituna. ¿Dónde está el motor? Así, puesto encima del sinfín. ¿Qué ocurre cuando se revienta un motor? El aceite mineral cae al sinfín. Entonces, hasta que no aprendan los ingenieros que tienen que colocar el motor fuera de esa zona por donde va a pasar la aceituna, pues no aprenderemos. Y así hasta después. E incluso después tendrás problemas de mosimoa, también porque es algo ubicuo, es decir, está en todos los lados. Y cualquier error en toda la cadena, pues nos da ese pico de 60. Por tanto, es un problema serio y sobre todo poderlo afrontar porque muchas veces, como algo que no se ve, pues no hemos echado mucha cuenta y va a ser parece algo poco y luego te encuentras. Desgraciadamente, el estudio que íbamos a hacer en colaboración con vosotros Sí. y con alguna empresa, con alguna almazara, no nos lo admitieron, pero en el estudio, ¿te acuerdas que Sí, pero fuiste lo tú el volveremos. iniciador de Sí, estudiar el impacto en toda la cadena? Pues muchas veces es algo que como no sale en los periódicos, por suerte, digamos, se está controlando la información que está llegando para no crear ese alarmismo, porque muchas veces el consumidor se alarma en exceso y es algo que hemos tenido ese problema siempre. De hecho, en el lápiz de labios se encuentra también mosimoa y nos lo estamos poniendo. Y es directo. ¿De acuerdo? Entonces, Y el salmón ahumado y el chorizo ahumado. y como es muy amplio del sector, pues casi que preferimos, digamos, no comentarlo, ¿no? Ese envase de galletas, el papel reciclado, y estamos creyendo que estamos protegiendo el medio ambiente, pues esa tinta también tiene mosimoa y se incorpora a alimentos que están pasando. Por tanto, es un problema global de la cadena de alimentación. El otro día en una exposición, solamente por terminar ya, el otro día en una exposición en la que participamos, en la que participa ILAB con el COI, con el Consejo Agrícola Internacional, que estuvo presente Macarena, una investigadora italiana afirmaba que incluso el aceite envasado, la caja le aportaba mosimoas al aceite. La caja. La caja de cartón aportaba mosimoas a un producto ya envasado. Volvemos a la tinaja, efectivamente, de hace 40 años de poder volver a vender aceite. Hay que hacer mucho hincapié, mucha incisión en que esto es un problema de todo el sector y que hay que tratarlo desde el inicio de la cadena, Sí. que es desde la producción. Tenemos que estar muy preocupados por este tema porque Europa nos puede poner las cosas muy difíciles. Es decir, que junto a Donald Trump, los aranceles, perdemos el mercado alemán que se pone mucho más. Qué alegría de día, menos mal está lloviendo. Qué bonito es transmitir optimismo del sector y que todo va a Hay ser. esperanza, yo veo más esperanza este año que el año pasado. Yo creo que se pueden poner soluciones y este tipo de charlas para transmitir, hay que transmitir precaución al sector, no alarmismo y que, digamos, tenemos distintos tipos de soluciones. Y ya con esto, pues muchísimas gracias, Raquel, por tu participación. Y además, ustedes son los que más conocen sus instalaciones y saben dónde están los posibles puntos de contaminación. Lo que ha dicho Alfonso, si sabes que tienes un motor encima de la cinta, quítalo. O sea, es que pueden dar muchas clases, pero al final es saber el concepto de dónde viene y revisar toda tu instalación e intentar minimizar estos puntos. El año pasado hubo un problema muy grande en Castilla-La Mancha.
que es que todos estos temas se han movido mucho, pero se intentan llevar con mucho... Sí, perfecto. Porque es que a mí siempre dijo, yo hice una exposición hace poco en Jaén y lo que dije, digo, a mí lo que más miedo me da todo eso es que alguna prensa sensacionalista de Alemania saca el aceite de oliva es cancerígeno, entonces es que ya... ¿Vale? O sea, entonces se ha movido mucho, pero se intenta llevar tapadito, movernos y tal. Pero por ejemplo en Castilla-La Mancha, que recogen mucho con las lonas estas y con los quads, si el quad va tirando gasoil, pues imagínate la que liamos, ¿vale? O sea, la que liamos. Entonces es ir evolucionando pues poco a poco, pero sin perder tiempo, porque más tiempo tenemos poco. ¿Y las máquinas estas que cogen en seto no aportan también mucha... Pues es que las máquinas de seto, es lo que te decía, nosotros tenemos 2 clientes que tienen fincas enormes, que la máquina solo no sale de allí, que se dedica a hacer su recolección y el resto de año está parada, que lleva un mantenimiento impresionante y son los valores bajos que hay aquí, de 1,2 y de 0,3. O sea, esa finca está toda igual, o sea, y tiene muchos kilos. Y en cambio hay máquinas que dices, pues si esto también es recolección en automático, pero es una máquina que hoy hace olivos, que dentro de 3 meses me la llevo a Viña y luego, claro, el mantenimiento, no cambio los plásticos estos que... Entonces, es que se tiene que adecuar todo, o sea, no hay yo creo que no hay un concepto del tradicional está limpio y el... No, o sea, es que el tradicional trabaje bien y que el intensivo trabaje bien, y ya está, y que lleve unas buenas prácticas de mantenimiento. Y nada más. Llevar un buen mantenimiento. ¿Perdón? Que tengan un mantenimiento perfecto, o sea, solo. O sea, lo que tenemos que minimizar es cualquier fuga de aceite mineral. Claro, pero si tú utilizas aceite que no sea, o sea, que no sea de origen mineral, sino que sea de esta... Ya hay vegetales. Claro, es lo que he dicho antes, que ya empiezan a ver. Lo que pasa es que ya hay, por ejemplo, en envasado ya hay 3 o 4 marcas que yo he visto en envasadoras que funcionan, pero en grandes motores y tal no consiguen tener el rendimiento esperado aún. Yo, por ejemplo, yo tengo un vibrador recolector de El vibrador sí. Y ahí tengo yo ese tipo en de vibrador aceite sí. Precisamente para no tener aceites minerales. Eso es maravilloso. O sea, es que, por ejemplo, aquí no hay tanto, pero en Jaén había mucha cultura de coger el vibrador y acabar la carretilla y meter el vibrador encima de la carreta con todas las aceitunas. Son cosas así, pero sí, en vibradores ya que no necesitan tanta potencia, ya hay aceites de origen vegetal.